Proclamación del Santo Evangelio. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Quizás el más importante acontecimiento en la historia de la Iglesia después de resurrección se configura precisamente en lo que la Iglesia ha llamado su acta fundacional, el envío del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Para nosotros puede ser un momento independiente, pero realmente lo que la liturgia de la Iglesia actualiza y celebra como tiempo de salvación es hablar de un nuevo Pentecostés, un nuevo nacimiento para nuestra vida interior. Podemos decir claramente que hoy la más grande urgencia del hombre de nuestro tiempo es su transformación interior, su renovación del corazón, y esto fundamentalmente es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ¿cuál era la disposición de los discípulos en esa mañana, cuando en forma de lenguas de fuego, la simbología del autor bíblico para indicar el fuego del Espíritu Santo, o en este Evangelio, el soplo de Jesús, el viento, el ruaj, el neumatos, el espíritus del que nos hablan las distintas lenguas? ¿Cuál es la esencia de todo esto? ¿Cuál era la disposición del corazón? Entenderemos 4 condiciones para vivir el Pentecostés en nuestra vida, actualizado por la liturgia. Primero nos dice que los discípulos estaban reunidos en oración. El corazón que reza, el corazón que se abre a Dios, el corazón disponible que se deja transformar por Dios. En segundo lugar nos dice que estaban meditando, leyendo la palabra del Señor, la palabra que nutre, la palabra que alimenta, la palabra que enseña, la palabra que guía. En un tercer momento nos dice que los discípulos, además de estar en espíritu orante y meditando la palabra del Señor, estaban con María. Benedicto XVI, a propósito de esto, ha dicho: no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin María. Qué figura tan grande es la Virgen, cómo animó, fortaleció en la fe y en la oración al grupo de los discípulos para recibir la plenitud de la vida divina en Pentecostés. Finalmente se nos dice que los discípulos, además, 1, de estar en oración, 2, en lectura orante o lectura meditada de la palabra, 3, con María, 4, vivían fraternalmente. No habían envidias, cizaña, no habían divisiones, no había murmuraciones, era la vida fraterna, era la comunión. Solo en estas 4 condiciones, en una catequesis de Benedicto XVI, se da de alguna manera esa efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 3 misiones: dar nueva vida, hacernos nuevas criaturas, hacerlo todo nuevo, vivificarnos, sacarnos de ese estado como de alguna manera de somnolencia, de ese estado de parálisis interior, y darnos nueva vida, vivificarnos y finalmente santificarnos. Por cuestión de tiempo, quedémonos solamente con la primera palabra: hacernos nuevas criaturas, hacer nueva creación, hacer nueva vida. Valoramos un carro nuevo, valoramos un celular nuevo, valoramos una casa nueva,
pero a veces pareciera que no valoráramos lo suficiente un corazón nuevo. La acción del Espíritu Santo, recordando al profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, Ezequiel 36, nos lleva a nosotros a reconocer que solo somos nuevas criaturas por la acción de Dios en la vida del ser humano. Hoy te invito a que reconozcas esta verdad inmensa, inmensa. No estás llamado a vivir solamente en carne, en mundo, entiéndase en las rabias, entiéndase en la concupiscencia, entiéndase en las envidias, entiéndase en las peleas, entiéndase en las discordias, entiéndase simplemente en los celos o ambiciones económicas. San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, nos habla precisamente de esas realidades de la carne, del mundo. Habla de fornicación, libertinaje, superstición, envidia, peleas, rabia, celos, ambición, borracheras. No, ese es el hombre viejo, esa es la mujer vieja. Estamos llamados a ser nuevas criaturas, nueva creación. Tu matrimonio puede ser nuevo. Las relaciones de familia pueden ser nuevas. Tu mirada frente a la vida puede ser nueva. El Señor te invita a constatar que el Espíritu Santo hoy actúa, que está llamado a vivir un nuevo Pentecostés en tu existencia y que de alguna forma esa mirada triste, esa mirada paralítica, esa mirada melancólica, esa mirada amargada frente a la vida es obra del mundo, es obra del hombre viejo. Por el contrario, esa transformación tiene frutos concretos. Pablo a la comunidad de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, nos habla de algunos de sus frutos sabrosos, dulces del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, generosidad, modestia, humildad, dominio de sí mismos. No habíamos pensado en esto, pero hay tantos carismas, hay tantos dones, hay tantos frutos en la vida de cada ser humano y todos son por la obra de Dios, la fiesta de Dios, el Espíritu, el Santo Espíritu Divino. Pídelo en tu corazón, añóralo con todas las fuerzas de tu alma, disponte interiormente. Ora más, lee la palabra, invoca a María, vive fraternalmente para que esa experiencia del Espíritu Santo te haga nuevo. La palabra de hoy nos habla de conceptos concretos. Nos habla en dos ocasiones como Jesús, cuando les entrega, les comunica el Espíritu Santo, dice: la paz les dejo. La paz es un fruto exquisito del Espíritu. Cuando vivimos turbados, con nervios, con angustias, con miedos, con zozobras, con interrogantes sobre el futuro, cuando vivimos a veces pesadamente, la paz del corazón es un tesoro precioso que denota calidad de vida y presencia de Dios en la existencia de un ser humano. Qué hermosa esta expresión que nos da el Evangelio de hoy: la paz les dejo, una paz nueva, una paz distinta, una armonía con nosotros mismos. Pero hay un precioso fruto del Espíritu Santo, que además de la paz es la alegría. Dice que ellos se alegraron al ver a Jesús, que la alegría llenó sus corazones. Hoy te pregunto, ¿dónde buscas las alegrías de tu vida? ¿Solo en lo externo, comer bien, poner a descansar tus ojos, vestirte bien, en cosas exteriores, en donde buscas las grandes alegrías de tu vida? El Espíritu siembra gozo en lo profundo de tu ser, y allí es donde estás llamado a disfrutar la vida nueva de Dios, el gozo, la alegría, la plenitud del Espíritu Santo. Hoy nuestro mundo busca ansiosamente estar bien, estar feliz, estar alegre. Simplemente quizás busca de una manera superficial o en el lugar equivocado. No busque las profundas alegrías de la vida en lo superficial. Busca las profundas alegrías en lo profundo de tu corazón, donde el Espíritu de Dios te acompaña, te cuida, te sostiene, te alimenta. El Evangelio nos habla de la fuerza de Dios manifestada en el Espíritu Divino
que se comunica a la Iglesia por la acción de la liturgia, actualizando ese Pentecostés de hace 2000 años que hizo de los discípulos nuevas criaturas. Pero ¿qué es en sí el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Como obra en nuestra vida nos podemos preguntar. En sencillas afirmaciones podemos decir que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Nos penetra hasta nuestras profundidades personales más íntimas. Por el Espíritu Santo que todos hemos recibido en el bautismo, podemos exclamar con toda tranquilidad, Abba, esto es, Padre querido. Esta es nuestra gran dignidad, más allá de ser constituidos a imagen de Dios, somos sobre todo hijos de Dios, hijos del Rey. También entendemos que no puede haber una verdadera y auténtica oración si no es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que intercede con gemidos inefables y permite que nuestra alma se eleve a las potencias y a las profundidades del amor de Dios. Estamos pues llamados a ser más sensibles a esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, a hablar con el Padre Dios como hijos que somos en el Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo, esa potencia que armoniza el corazón de los creyentes, de todos los hombres con Cristo, para que nos amemos unos a otros como hermanos, como Jesús nos ha amado. Así pues, el Espíritu de Dios nos llama a establecer relaciones de caridad con todos nuestros hermanos. Nos dice el texto evangélico que sopló sobre ellos, y ese soplo del Espíritu Santo recuerda el soplo de la primera creación sobre el hombre hecho de polvo del suelo, una primera creación del hombre sometido a carnalidad, a una nueva creación, un hombre más espiritual. Hay un soplo divino que da la vida. Estamos pues llamados a pasar de esa vida de carne a una vida en el Espíritu, de una vida de tristeza a una vida de alegría, de una vida de muerte interior a una muerte de plena y abundante vida, de una vida de absurdo a una vida de sentido para existir, de una vida de desaliento y de desesperanza a una vida de esperanza. Y esto es solo obra del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos también que no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. En esa mañana de domingo en el cenáculo, los apóstoles antes de Pentecostés perseveraban en la oración y estaban unidos. Debemos pues descubrir que ese acontecimiento de salvación de hace 2000 años hoy se actualiza y que no hablamos solamente en este domingo de Pentecostés de un simple rito o una simple conmemoración. Necesitamos humilde y silenciosa escucha de la palabra de Dios, espíritu orante, fraternidad, concordia, como los discípulos que estaban reunidos, dejando a un lado tanto ruido, tanta vida ajetreada que manejamos, invocando a María, porque los discípulos recibieron el Espíritu Santo con María. Reconocemos dos signos claros del Espíritu, el aire y el fuego. El aire, la expresión en hebreo, ruach, en griego, pneumatos, en latín, spiritus, en castellano, espíritu. Si el aire es el oxígeno de la vida biológica, el Espíritu Santo es el oxígeno de la vida espiritual. Y es que a veces vivimos tan contaminados en una atmósfera de antivalores que nos envenena el espíritu. Solo tenemos imágenes, palabras, mensajes de placer, de violencia, de alguna manera de cosificación del ser humano. Y a esto lo llamamos hoy día libertad, cuando por el contrario estamos más condicionados en nuestra libertad que nunca, y solo el Espíritu de Dios nos hace auténticamente libres. Pero hay también un segundo elemento, el fuego. El fuego es purificador, el fuego es abrasador, el fuego es transformador. Es una expresión bellísima y una imagen preciosa del fuego que es capaz de transformar toda realidad, pues así nos transforma el fuego del Espíritu de Dios sin destruirnos. Hoy descubramos que estamos solamente en las manos de una omnipotencia de amor, que es el Espíritu Divino,
suceda lo que suceda en nuestra vida, el amor infinito de Dios no nos abandona. Lo demuestra el testimonio de los mártires, la valentía de tantos confesores en la fe, el ímpetu intrépido de tantos misioneros, la franqueza de los predicadores y el ejemplo de todos los santos. Hoy, con el Espíritu Santo, somos portadores de otra presencia, portavoces de unas palabras más grandes que las nuestras. Hoy reconocemos que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica y misionera solo por acción del Espíritu Santo, que ha sido enviada a anunciar a todos los pueblos la victoria del amor divino sobre el pecado y sobre la muerte. Sin el Espíritu Santo, nuestra Iglesia sería simplemente un movimiento histórico, una compleja y sólida institución social, una agencia humanitaria de servicios asistenciales. Pero solo con el Espíritu Santo, la Iglesia es un cuerpo vivo, el cuerpo vivo de Cristo, alimentado por el Espíritu de Dios. Qué hermosa esta reflexión. Pidamos hoy los dones, fortaleza, ciencia, sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, temor de Dios. Pidamos los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, bondad, generosidad, dominio de sí mismo, esperanza. Pidámosle al Señor la gracia de experimentar en el Espíritu de Dios al Consolador, la fortaleza, la verdad plena, el Espíritu nuevo que nos renueva, y que experimentemos la libertad del Espíritu Santo, la esperanza y sobre todo el amor de Dios, recordando esa bella expresión de Romanos 5:5 cuando afirma: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Un amor que nos hace superar los temores, un amor que nos permite descubrir esta gran verdad: solo quien no ama permanece en la muerte, pero quien ama está vivo. Y recordarnos que el amor es el único capaz de redimir y de salvar al hombre. Con San Pablo recordemos que estamos llamados a sobrellevarnos mutuamente con amor, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hoy, digamos, para concluir, que el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, que vivifique nuestros cuerpos mortales por esa obra del mismo Espíritu que habita en todos nosotros. Paráclito, Consolador, pedimos tu asistencia, y a ti, María, que eres la llena de gracia y la distribuidora de todos los dones del Espíritu Santo, pedimos: Santa María, gran esposa del Espíritu Santo, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, ruega por nosotros. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mi corazón, enciende en él el fuego de tu amor, renueva mi vida, Señor. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo, ven a mi hogar, Santo Espíritu, llena mi alma, conduce todo, quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, muéstrame el rostro de Dios, que en mis hermanos vea a Jesús. Quiero ser tu servidor, Santo Espíritu,
todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma, conduce todo. Quiero amar. Espíritu Santo, fuente de luz, guía mis palabras, Señor. Pon tu mensaje en mi corazón, que seas tú quien hable, mi Dios. Santo Espíritu, ven a mi vida, renueva todo. Ven a mi hogar, Santo Espíritu. Llena mi alma. Ora más, lee la palabra, invoca a María, vive fraternalmente para que esa experiencia del Espíritu Santo te haga nuevo. La palabra de hoy nos habla de conceptos concretos. Nos habla en dos ocasiones como Jesús, cuando les entrega, les comunica el Espíritu Santo, dice: la paz les dejo. La paz es un fruto exquisito del Espíritu. Cuando vivimos turbados, con nervios, con angustias, con miedos, con zozobras, con interrogantes sobre el futuro, cuando vivimos a veces pesadamente, la paz del corazón es un tesoro precioso que denota calidad de vida y presencia de Dios en la existencia de un ser humano. Qué hermosa esta expresión que nos da el Evangelio de hoy. La paz les dejo, una paz nueva, una paz distinta, una armonía con nosotros mismos. Pero hay un precioso fruto del Espíritu Santo, que además de la paz es la alegría. Dice que ellos se alegraron al ver a Jesús, que la alegría llenó sus corazones. Hoy te pregunto, ¿dónde buscas las alegrías de tu vida? ¿Solo en lo externo, comer bien, poner a descansar tus ojos, vestirte bien, en cosas exteriores, en donde buscas las grandes alegrías de tu vida? El Espíritu siembra gozo en lo profundo de tu ser, y allí es donde estás llamado a disfrutar la vida nueva de Dios, el gozo, la alegría, la plenitud del Espíritu Santo. Hoy nuestro mundo busca ansiosamente estar bien, estar feliz, estar alegre. Simplemente quizás busca de una manera superficial o en el lugar equivocado. No busque las profundas alegrías de la vida en lo superficial. Busca las profundas alegrías en lo profundo de tu corazón, donde el Espíritu de Dios te acompaña, te cuida, te sostiene, te alimenta. El Evangelio nos habla de la fuerza de Dios manifestada en el Espíritu Divino que se comunica a la Iglesia por la acción de la liturgia, actualizando ese Pentecostés de hace 2000 años que hizo de los discípulos nuevas criaturas. Pero ¿qué es en sí el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Como obra en nuestra vida nos podemos preguntar. Proclamación del Santo Evangelio. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Quizás el más importante acontecimiento en la historia de la Iglesia después de resurrección se configura precisamente en lo que la Iglesia ha llamado su acta fundacional, el envío del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Para nosotros puede ser un momento independiente, pero realmente lo que la liturgia de la Iglesia actualiza y celebra como tiempo de salvación es hablar de un nuevo Pentecostés, un nuevo nacimiento para nuestra vida interior. Podemos decir claramente que hoy la más grande urgencia del hombre de nuestro tiempo es su transformación interior, su renovación del corazón, y esto fundamentalmente es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ¿cuál era la disposición de los discípulos en esa mañana, cuando en forma de lenguas de fuego, la simbología del autor bíblico para indicar el fuego del Espíritu Santo, o en este evangelio, el soplo de Jesús, el viento, el ruaj, el neumatos, el espíritus del que nos hablan las distintas lenguas? ¿Cuál es la esencia de todo esto? ¿Cuál era la disposición del corazón? Entenderemos 4 condiciones para vivir el Pentecostés en nuestra vida, actualizado por la liturgia. Primero nos dice que los discípulos estaban reunidos en oración. El corazón que reza, el corazón que se abre a Dios, el corazón disponible que se deja transformar por Dios. En segundo lugar nos dice que estaban meditando, leyendo la palabra del Señor, la palabra que nutre, la palabra que alimenta, la palabra que enseña, la palabra que guía. En un tercer momento nos dice que los discípulos, además de estar en espíritu orante y meditando la palabra del Señor, estaban con María. Benedicto XVI, a propósito de esto, ha dicho: no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin María. Qué figura tan grande es la Virgen, cómo animó, fortaleció en la fe y en la oración al grupo de los discípulos para recibir la plenitud de la vida divina en Pentecostés. Finalmente se nos dice que los discípulos, además, 1, de estar en oración, 2, en lectura orante o lectura meditada de la palabra, 3, con María, 4, vivían fraternalmente. No habían envidias, cizaña, no habían divisiones, no había murmuraciones, era la vida fraterna, era la comunión. Solo en estas 4 condiciones, en una catequesis de Benedicto XVI, se da de alguna manera esa efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 3 misiones: dar nueva vida, hacernos nuevas criaturas, hacerlo todo nuevo, vivificarnos, sacarnos de ese estado como de alguna manera de somnolencia, de ese estado de parálisis interior, y darnos nueva vida, vivificarnos y finalmente santificarnos. Por cuestión de tiempo, quedémonos solamente con la primera palabra: hacernos nuevas criaturas, hacer nueva creación, hacer nueva vida. Valoramos un carro nuevo, valoramos un celular nuevo, valoramos una casa nueva, pero a veces pareciera que no valoráramos lo suficiente un corazón nuevo. En sencillas afirmaciones podemos decir que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Nos penetra hasta nuestras profundidades personales más íntimas. Por el Espíritu Santo que todos hemos recibido en el bautismo, podemos exclamar con toda tranquilidad: Abba, esto es, Padre querido. Esta es nuestra gran dignidad. Más allá de ser constituidos a imagen de Dios, somos sobre todo hijos de Dios, hijos del Rey. También entendemos que no puede haber una verdadera y auténtica oración
sino es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que intercede con gemidos inefables y permite que nuestra alma se eleve a las potencias y a las profundidades del amor de Dios. Estamos pues llamados a ser más sensibles a esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, a hablar con el Padre Dios como hijos que somos en el Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo, esa potencia que armoniza el corazón de los creyentes, de todos los hombres con Cristo, para que nos amemos unos a otros como hermanos, como Jesús nos ha amado. Así pues, el Espíritu de Dios nos llama a establecer relaciones de caridad con todos nuestros hermanos. Nos dice el texto evangélico que sopló sobre ellos, y ese soplo del Espíritu Santo recuerda el soplo de la primera creación sobre el hombre hecho de polvo del suelo, una primera creación del hombre sometido a carnalidad, a una nueva creación, un hombre más espiritual. Hay un soplo divino que da la vida. Estamos pues llamados a pasar de esa vida de carne a una vida en el Espíritu, de una vida de tristeza a una vida de alegría, de una vida de muerte interior a una muerte de plena y abundante vida, de una vida de absurdo a una vida de sentido para existir, de una vida de desaliento y de desesperanza a una vida de esperanza. Y esto es solo obra del Espíritu Santo en nosotros. Recordemos también que no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. En esa mañana de domingo en el cenáculo, los apóstoles antes de Pentecostés perseveraban en la acción del Espíritu Santo, recordando al profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Ezequiel 36 nos lleva a nosotros a reconocer que solo somos nuevas criaturas por la acción de Dios en la vida del ser humano. Hoy te invito a que reconozcas esta verdad inmensa, inmensa. No estás llamado a vivir solamente en carne, en mundo. Entiéndase en las rabias, entiéndase en la concupiscencia, entiéndase en las envidias, entiéndase en las peleas, entiéndase en las discordias, entiéndase simplemente en los celos o ambiciones económicas. San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, nos habla precisamente de esas realidades de la carne, del mundo. Habla de fornicación, libertinaje, superstición, envidia, peleas, rabia, celos, ambición, borracheras. No, ese es el hombre viejo, esa es la mujer vieja. Estamos llamados a ser nuevas criaturas, nueva creación. Tu matrimonio puede ser nuevo. Las relaciones de familia pueden ser nuevas. Tu mirada frente a la vida puede ser nueva. El Señor te invita a constatar que el Espíritu Santo hoy actúa, que está llamado a vivir un nuevo Pentecostés en tu existencia, y que de alguna forma esa mirada triste, esa mirada paralítica, esa mirada melancólica, esa mirada amargada frente a la vida es obra del mundo, es obra del hombre viejo. Por el contrario, esa transformación tiene frutos concretos. Pablo a la comunidad de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, nos habla de algunos de sus frutos sabrosos, dulces del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, generosidad, modestia, humildad, dominio de sí mismos. No hemos pensado en esto, pero hay tantos carismas, hay tantos dones, hay tantos frutos en la vida de cada ser humano, y todos son por la obra de Dios, la fiesta de Dios, el Espíritu, el Santo Espíritu Divino. Pídelo en tu corazón, añóralo con todas las fuerzas de tu alma, disponte interiormente